En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, en este día lunes, hoy cuando celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo, danos la gracia, Señor, también a nosotros de convertirnos de verdad a ti y proclamar tu palabra con amor, con alegría y con gozo. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? En este día estamos celebrando, hermanos y hermanas, querida princesa, estamos celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo. Y es el libro de los Hechos de los Apóstoles el que nos narra esa historia maravillosa, donde Pablo mismo va contando su historia. Él va a decir: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Y va contando qué fue lo que ocurrió, y va a decir después que yo perseguí a muerte este nuevo camino. ¿El camino de quién? El camino de Jesucristo. Metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto, dice el apóstol, el sumo sacerdote y todos los ancianos. Saulo era un acérrimo cumplidor de la ley judía, gran celoso de la ley, amaba por supuesto a Dios, con todo el amor, con todo el ardor. Conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento lo conocía a la perfección, y esa era la doctrina que él predicaba. Cuando se empieza a hablar de Jesús, para él es un camino distinto, es un movimiento raro que está ocurriendo, que está apareciendo, y por eso entonces él simplemente se dedica a perseguir a esos seguidores de Cristo, a ese grupo que se empezaba a denominar cristiano. ¿Qué opina, princesa, de acuerdo al Evangelio, la palabra de Dios del día de hoy? ¿Qué opinas de ello? Que Jesús les estaba diciendo a los discípulos que al seguirlo iban a poder hacer todas esas cosas, expulsar demonios, van a curar enfermos, así como lo hacía él. Muy bien, vea qué bonito es acto, princesa. En el Evangelio estamos viendo cómo Jesús, después de la resurrección, se va a aparecer a los 11. Pues eran 11 en ese momento, Judas ya no estaba. Recuerden que se había ahorcado después de haber entregado al Señor. Entonces estaban los 11 en ese momento, y Jesús se les aparece para recordarles la misión que él ya les había encomendado: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Y les va a decir entonces que las señales que los acompañarán son que efectivamente podrán, como él, curar enfermos, sacar demonios, expulsar los demonios, efectivamente, y que nada les podrá hacer daño, ni siquiera las serpientes podrán morderlos, o si los muerden, su veneno nunca será mortal para ellos, porque es que el Señor Jesús acompaña la obra. Precisamente de eso es que San Pablo después se va a enamorar, de que Jesucristo, a quien él perseguía, no en persona, perseguía a los seguidores de Jesús. Y dice Pablo que cuando él los estaba persiguiendo y iba de camino a Damasco precisamente a llevar encarcelados a todos los que seguían el camino de Jesús, es Jesús mismo el que se les aparece, el que se le aparece, y él entonces no le queda de otra que que convertirse al Señor para seguirlo. Él va a decir que ese Jesús que si le apareció es efectivamente el Salvador del mundo. Va a reconocer eso. Dice que en ese camino, cuando Jesús se le aparece, le va a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que él preguntó: ¿quién eres, Señor?
Y él le respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Quien persigue a uno de los discípulos de Cristo, persiguiendo a Cristo mismo está. Eso ocurría. Saulo se reconoce entonces perseguidor de los cristianos, pero también se reconoce amado por Dios. Dios, en su infinita misericordia, le ha dado el perdón, le ha dado la gracia y le ha permitido seguir el camino que él mismo antes estaba rechazando. El camino se refiere a Jesús mismo, el camino trazado por el Salvador, el camino de la salvación, ese camino en el que Jesucristo mismo es el Salvador del mundo, muerto en la cruz y resucitado para dar vida eterna. Todos los demás apóstoles estaban predicando el reino de Dios, anunciando el evangelio. Los 11 se habían ido por todas partes a anunciar que Cristo estaba resucitado, que ya no estaba muerto, que era el vencedor del mundo. Anunciaron por todas partes la palabra de Dios, y Pablo entonces, que en su momento se llamaba Saulo, los perseguía. Pero cuando se da cuenta que efectivamente ese que habían anunciado los apóstoles, los 11 y después junto con Matías, que fue asociado al número de los 11 apóstoles para completar el grupo de los 12, cuando él se da cuenta que ese Jesús que anunciaban ellos fue el que se le apareció en el camino, le mostró que él era el Salvador, a Pablo no le queda de otra que seguir a Jesús y dar incluso hasta el final su vida por el Señor. Qué lindo es celebrar esta fiesta de hoy, la fiesta de la conversión de Pablo, y pedirle al Señor que nos ayude a nosotros también a convertirnos de corazón, que su palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, que nos sintamos amados por Dios, que nos sintamos uno de sus discípulos. El evangelio de ayer nos hablaba del llamado de 4 de los primeros apóstoles. Hoy nos habla de los 11 que están siguiendo a Jesús en el momento, y nos habla de Pablo, que se asociará después también a los apóstoles. Pablo tendrá el nombre de apóstol. No fue uno de los 12, pero tendrá efectivamente el nombre de apóstol, que significa enviado plenipotenciario, es decir, enviado con todas las potencias, con todos los poderes de Cristo Jesús. A Pablo también le llega esos poderes que Jesús le entregó a los apóstoles: expulsar demonios, sanar enfermos, perdonar pecados. Todo lo podía hacer Pablo y los demás apóstoles porque estaban dotados de las potencias de Dios. Eso significa apóstol, enviado plenipotenciario, enviado por el Señor con la plenitud de los poderes entregados por Jesucristo. Por eso lo hemos dicho y lo decíamos la semana pasada: ningún sacerdote actúa en su propia persona. Los obispos y los sacerdotes actúan con los poderes de Cristo. Cuando ellos predican, cuando ellos bautizan, cuando ellos celebran la Eucaristía, cuando ellos perdonan pecados, no lo hacen ellos como tal, lo hace Jesús mismo a través de ellos. Qué hermosura, qué maravilla reconocer a Dios en nuestras vidas y pedirle a Él que nos dé la conversión, que así como Pablo reconoció que en Jesucristo estaba la salvación, también nosotros lo hagamos. Sepamos que Jesús nos salva, que Jesús nos ama, sigamos sus huellas y demos testimonio de ese amor de Dios a nuestros hermanos. Que la Virgen María interceda por nosotros y el apóstol Pablo también desde el cielo siga acompañando esta obra que el Señor ha encomendado a nuestras vidas. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Señor, permítenos ser como Pablo, que podamos convertirnos de corazón, que dejemos de perseguirte y perseguir a tus seguidores, que podamos ser buenos y justos y podamos proclamar tu palabra. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.